Muy buenos días a todos. En esta ocasión, junto con Ignacio Palominos, Brandon Brown, Juan Palacios, quien les habla, Melanie Moya, le hablaremos sobre relaciones interespecíficas, como es el caso del mutualismo y el comensalismo. El objetivo de esta presentación es definir un poco sobre las relaciones interespecíficas, también las mencionadas anteriormente y ejemplos. Vamos entonces con las relaciones interespecíficas. Se denomina relación interespecífica a los distintos tipos de interacción que tienen lugar usualmente entre dos o más individuos pertenecientes a especies diferentes. Este tipo de relaciones se dan en el marco de un ecosistema determinado y generalmente tienen que ver con la satisfacción de las necesidades alimenticias o de otra naturaleza de al menos uno de los individuos involucrados. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, o también llamada relación interespecífica, en donde ambas especies obtienen un beneficio mutuo que genera una interacción positiva para ambas partes y mejora su aptitud biológica. Este tipo de vínculo no ocasiona daños a ninguna de las especies involucradas, porque podemos simplificar esta relación como positiva-positiva. Las acciones similares que ocurren entre miembros de una misma especie se llama cooperación. El mutualismo es una relación muy importante dentro de las dinámicas ecológicas del medio ambiente, ya que es en el medio ambiente donde ocurren estas interacciones biológicas, sobre todo en el incremento de la biodiversidad y en el aprovechamiento máximo de los recursos naturales disponibles. Tal y como hemos visto en el apartado anterior, las relaciones mutualistas se dan entre conjuntos de especies que interaccionan entre sí. Dichas relaciones cuentan con determinada asimetría y vulnerabilidad según sean las especies generalistas o especialistas a la hora de participar en el mutualismo. A base de ello, se distinguen dos tipos de mutualismo fundamentales. Estos son mutualismo facultativo, en donde las especies pueden vivir una sin la otra. Las especies que interaccionan son más generalistas y no dependen exclusivamente de dichas interacciones para la supervivencia, como por ejemplo insectos polinizadores y las plantas. Es el caso de las abejas, que se alimentan del néctar de las flores y en el momento en el que recogen el polen, polinizan las flores femeninas cuando se introduce en ellas. Y, por otra parte, el mutualismo obligado, en donde las especies necesitan interactuar obligatoriamente para poder sobrevivir, siendo además especies muy especialistas, es decir, basan sus interacciones de mutualismo en especies muy concretas de las que dependen. Ejemplos pueden ser las micorrizas, que son asociaciones entre hongos y las raíces de las plantas. El hongo absorbe minerales esenciales del suelo, en especial fósforo, y lo suministra a la planta. En tanto, ésta le proporciona al hongo moléculas orgánicas fotosintéticas. Este tipo de asociaciones entre especies puede comprenderse como una suerte de trueque o canje biológico, en el que cada especie da y gana algo. Dependiendo de qué sea lo cedido y lo ganado, pueden clasificarse de la siguiente manera. Relaciones recurso-recurso. En ellas, dos especies intercambian algún tipo de sustancia o recurso biológico en el que es indispensable para ambas, de manera que su relación brinde una ganancia material a cada una. Relaciones servicio-recurso. En ellas se da el intercambio de algún recurso producido, como en el caso anterior, a cambio de una acción o conducta que resulte beneficiosa. Relaciones servicio-servicio. Es el tipo menos frecuente de relación en el cual se intercambia entre las especies por algún tipo de conducta o actuación de tal modo que ambas salen beneficiadas. A continuación tenemos ejemplos de lo que es el mutualismo y se relacionarán con las clasificaciones anteriormente mencionadas. En el primer caso tenemos la polinización. Ciertos animales funcionan como polinizadores, es decir, como transportadores del polen de una flor a otra. Los polinizadores pueden ser abejas, avispas, hormigas, moscas, mariposas, escarabajos y aves. Y también en algunos casos mamíferos, como podrían ser los murciélagos, algunos marsupiales y roedores. En este tipo de relación se denomina servicio-recurso, ya que los animales ofrecen el servicio de la polinización, mientras que las plantas ofrecen el recurso del néctar o el polen. En el siguiente caso vemos la anémona y el pez payaso. Se relacionan diferentes peces payaso a diferentes anémonas, y es que estos peces son inmunes a la actinoporins, que vendría siendo la toxina de la anémona, lo cual permite que se mueva entre los tentáculos de la anémona, donde se encuentra
donde encuentra refugio, alimento, protección contra otros peces más grandes. La anémona se beneficia porque el pez elimina parásitos y otros organismos que la perjudican. Esta es una relación servicio-servicio. En el siguiente caso, las hormigas y los pulgones. Las hormigas se acercan a los pulgones y frotan sus antenas. El pulgón entonces segrega ligamasa, una sustancia que sirve a las hormigas como alimento. Y por su parte, los pulgones se benefician por la presencia de las hormigas que los protegen contra otras especies. En este caso vendría siendo una relación servicio-recurso. Y por último, tenemos la relación entre hipopótamos y aves. De forma similar como ocurre con los búfalos, algunas aves se alimentan de los parásitos que se encuentran sobre la piel de los hipopótamos. El hipopótamo se beneficia de la eliminación de los organismos que lo perjudican, mientras que el ave no solo se alimenta, sino que además recibe la protección del hipopótamo, al igual que en el caso anterior, esta vendría siendo una relación de servicio-recurso. Continuando con el comensalismo, en biología, esta se define como la relación entre dos organismos de especies distintas, donde uno sale beneficiado y el otro no obtiene nada. O sea, ni positivo ni negativo, solamente es neutro. El comensalismo es un tipo de simbiosis que, a diferencia de otros como el parasitismo o la depredación, no resulta en un final negativo para ninguna de las partes implicadas. Por otro lado, la diferencia entre mutualismo y comensalismo es que en el primer caso ambos individuos obtienen beneficios. En general, estos se pueden clasificar dependiendo de la necesidad, como el obligatorio. En este caso, el individuo necesita del otro para su supervivencia. Y en el facultativo, el individuo podría sobrevivir sin el otro organismo, pero de esta forma le resulta más sencillo y con un menor gasto de energía. Dentro de los tipos de comensalismo encontramos el foresis. Este término hace referencia a la relación que se establece entre dos especies cuando una de ellas transporta a la otra. En la mayoría de los casos, el transportador ni siquiera es consciente de que está transportando a otro ser vivo. El inquilinismo ocurre cuando una especie ocupa el cuerpo de otra para sobrevivir, sin suponer ningún tipo de molestia. La metabiosis es muy común en el reino animal. Esta se da cuando una especie se alimenta de los desperdicios de otra, como sus heces o el propio cuerpo en descomposición. Y el comensalismo químico se da entre dos tipos de bacterias determinadas. La segunda no tolera cierto producto de un proceso metabólico, pero es en este momento donde interviene la primera, ya que mediante su acción se facilita la tolerancia de la segunda ante este producto modificado. En el primer caso de ejemplo de comensalismo foresis es el ácaro Macroleches muscae domesticae, que se une a la mosca Drosophila hidei, la cual es la que lo transporta. En el segundo caso tenemos al pez rémora sobre el tiburón, que son pequeños peces de agua salada capaces de adherirse a animales de mayor tamaño y mayor fortaleza, como los tiburones, para aprovechar su capacidad de nado veloz y desplazarse de un sitio a otro rápidamente. Como primer ejemplo de comensalismo metabiosis, tenemos a las moscas usando los cadáveres de animales para poner sus larvas, las cuales lo usarán para alimentarse. Y a los cangrejos ermitaños, de abdomen blando, que aprovechan las conchas vacías de caracoles marinos para introducirse y protegerse como si fuera propia. Un ejemplo de inquilinismo es la bellota de mar, que es un género de crustáceo marino inmóvil que hacen sus vidas sobre las conchas de mejillones, ostras y otros bivalvos como inquilinos. Como segundo ejemplo de este tenemos a las aves que se ubican en el árbol construyendo nidos entre las ramas y el follaje, o durmiendo entre las ramas. Como un ejemplo de comensalismo obligatorio tenemos al pez payaso y la anémona, ya que el pez payaso hace su vida cerca de la anémona, que le sirve como protección contra depredadores porque la anémona es urticante para ellos y no para el pez payaso. Y como facultativo tenemos la relación de las hienas y los leones, ya que no es necesario para las hienas, no es necesario para ellas, pero les facilita mucho más comer la caza del león o las sobras que deja este. En fin, el mutualismo y el comensalismo tienen muchas subdivisiones que fueron explicadas por mis compañeros anteriormente. Y la gran diferencia entre el mutualismo y el comensalismo es que en el primer caso ambos individuos obtienen beneficios, por lo contrario, en el comensalismo una parte no se ve afectada,
pero la otra sí se ve beneficiada. Estas son las referencias que nosotros tomamos para llevar a cabo nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos, profesor.